compañera doctora Lucía Corpasi, señora directora del GIM 38, señorita licenciada Montalbán, señores maestros, vicedirector del GIM, queridos compañeros de la causa de la militancia, señora senadora nacional, señor senador provincial por el Capital, señor senador por Pomán, comunidad de la Quebrada. La verdad que inaugurar un edificio puede tener múltiples significaciones, pero en este caso, inaugurar un jardín de infantes en esta localidad donde quizás la matrícula no es la ideal, pero sin embargo hay una apuesta a futuro, porque se está convencido de la política educativa que se lleva adelante, representa para el conjunto del gobierno de la provincia, conducido por la doctora Lucía Corpasi, algo más que un orgullo. Hay que decir, señora gobernadora, que hay dos niveles de la educación que han marcado históricamente la exclusión del sistema educativo. La escuela primaria, la educación básica, la alfabetización básica, como se la conoce hoy, era desde los orígenes del sistema educativo el lugar destinado para todos. La educación con calidad estaba reservada en la secundaria para un grupo muy pequeño de la sociedad. Fíjese usted que recién en la década del 60 del siglo XIX, en el censo del 60, puede cumplirse la ley de educación común, la de 1884, la ley 1420, que decía que toda la población tenía que escolarizarse. 80 años después, cumple con el objetivo de llegar a la cobertura total de la población en edad escolar. Fuera de eso, quedaba la escuela secundaria y los jardines de infantes. En los años 70 tuvieron un impulso marcado, cuando se separa el normalismo y comienza la preparación en la formación docente específica para los maestros jardineros. Pero hasta ese entonces no habían sido objeto de atención de las políticas públicas, porque solo se preparaban aquellos sectores que tenían acceso a la educación privada. Por eso representa algo más que un orgullo formar parte de una política que incluye. Fíjese que hoy la nación está en el 98,5% de alumnos en jardín de infantes. Nosotros estamos en el 98% y aspiramos a que cuando usted termine su mandato tengamos el 100% de cobertura de chicos de 5 años en salas de jardín de infantes. Cuando asumimos estábamos en el 44% de las salas de 4 años. Hemos avanzado un 20%. Y esto tiene que ver porque fue su decisión que creemos salas de 4 años y de 5 años y plurisalas allí en lugares donde jamás antes había habido un jardín de infantes. El caso paradigmático es Antofalla. En el Salar de Antofalla hicimos un jardín plurisala de 4 y 5 años. Y lo más novedoso quizás, lo más representativo de este proceso de inclusión social y de integración es que la maestra jardinera es de esa comunidad de Antofalla, que marca a las claras lo que es la política educativa del gobierno nacional que viene realizándose desde el 2003. Aquellos que hablan de los ciclos cumplidos, señora gobernadora, hay que recordarles qué ha significado la política educativa para el gobierno nacional, que desgraciadamente en Catamarca se ha desaprovechado durante mucho tiempo, y esto lo sabe bien el ministro de Obras Públicas, Rubén Dusso, como Marcelo Murúa, quienes manejan al dedillo las estadísticas de cuántos edificios como este pudieron haber sido hechos y se desperdiciaron por falta de gestión. Decía, la cobertura, vamos a llegar posiblemente al 85% de los 4 años
cuando estemos terminando el primer mandato. Y vamos a inaugurar en Catamarca, posiblemente en los próximos 2 años, en los municipios más representativos en términos numéricos, los jardines maternales, que es otra apuesta interesante de esta política educativa. Y no tiene que ver con que los jardines se transformen en guarderías, tiene que ver con un sentido pedagógico de la política educativa nacional y provincial. Nosotros estamos teniendo aún altas tasas de repitencia y de abandono, no son las que deseamos. Y esto tiene que ver justamente porque la escuela, en sus niveles, hacia el final del ciclo primario, del nivel primario, y hacia el final del nivel secundaria, aún siguen siendo expulsivas. Y en ese sentido es nuestro compromiso que en este año, en el marco del Plan Estratégico para la Educación Pública de Catamarca, vamos a trabajar fuertemente en la retención, en la prevención del abandono escolar.